Bueno, pues yo quiero aseguraros que el poder está en cada uno de ustedes y en que cada uno de ustedes vea el potencial que tiene en su vida. Y pues hoy yo, si no hacemos otra cosa, mi objetivo es control de tu vida, conociéndote a ti mismo, viéndote a ti mismo desde dentro, porque eso, cuando tú tomas esa fuerza, cuando tú tomas esa fuerza y ese crecimiento interior de conocerte a ti mismo, de ver tu potencial, entonces pues se puede ser efectivo aplicando esa energía pues o al negocio de Amway o a cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Que tú hagas. Cuando tú ves la grandeza que tú tienes desde dentro, entonces pues serás una mejor madre, serás un mejor padre, serás una mejor esposa, serás un mejor esposo, serás, si eres médico, un mejor médico, serás, no porque sepas nada más de medicina, y sepas nada más de madre, o no, porque eres más grande. Y entonces eso es lo que un poco vamos a hablar esta noche. Para comenzar, yo quisiera cambiar un paradigma que hay en la sociedad, que es lo que nos mantiene atados, lo que mantiene nuestro potencial amarrado. Y el paradigma de la sociedad es que todo el mundo se enfoca en el tener, todo el mundo se enfoca en los diamantes, todo el mundo se enfoca en los Rolex, todo el mundo se enfoca en los coches de lujo, todo el mundo se enfoca en esas cosas, lo cual en sí mismo no es malo enfocarse en esas cosas, pero hay que entender de dónde vienen. Entonces, pues en la sociedad nos enseña a enfocarnos en ello. Sin embargo, pues hay que saber que ese es el resultado final, que todo empieza por el ser. O sea, y el cambio de paradigma es el siguiente: primero tú tienes que ser, después hacer y después tendrás. Tú tienes que ser antes de hacer y tienes que hacer antes de tener. El paradigma de la sociedad, lo que dice la sociedad, con lo que nosotros hemos nacido y nos hemos criado, pues primero vamos a tener. Primero pues yo quiero tener, después ya haré algo y después ya seré. ¿Bien? Yo recuerdo cuando yo pues antes de empezar el negocio, yo veía alguna entrevista de alguna persona pues famosa, de alguna persona con los resultados, con ese tener que deslumbra, con esos resultados del tener que deslumbra, con coches, con casas, con todas estas cosas. Y yo lo veía hablando con esa seguridad y hablando de cosas, ¿me entiendes?, claras, de principios de éxito. Y yo siempre dice, claro, si yo tuviera el respaldo que tú tienes, amigo, pues también hablaría de esa forma. ¿Entiendes? También pensaría eso que tú piensas. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Primero, yo quiero tener y después ya seré. ¿Te das cuenta? Y lo importante es saber que primero hay que pensar de esa forma, hay que hablar de esa forma, hay que proyectarse de esa forma. Y después, como consecuencia, tendrás. Pero obviamente entre el hablar, proyectarse de esa forma y tener, hay que hacer. ¿Te das cuenta? Que es lo que hay en el medio. Entonces eso es importante y ese es el cambio de paradigma número uno, el cambio de switch para poder descubrir ese potencial y controlar tu vida. ¿Estamos? Entonces lo que yo voy a hacer un poquito por partes es esta noche pues concentrarnos en las dos primeras, si se quiere, en el ser y en el hacer, y mañana hablaremos del tener. Y entonces llevamos las cosas por orden un poco, ¿no? ¿Cuál es el principio del ser? El principio del ser, que es el control, donde tú llevas el control total de tu vida, donde comienza ese control, es que, fíjate, comencemos con esta frase que quiero que tú anotes, y es que tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Tú tienes la capacidad de diseñar tu vida. O sea, que todo comienza ¿con qué? Con tus pensamientos.
fíjate, tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Señores, que tu realidad física, o sea, lo que tú tienes hoy, en términos materiales, en términos espirituales, en términos sociales, o sea, tus relaciones sociales, y ¿cuál es la otra? Son 4 áreas. El área financiero, lo que tú eres en el área financiero profesional, espiritual, en tu condición física y en el área social, familiar, tus relaciones sociales, son una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Quiere decir que primero fueron pensamientos. Primero fueron pensamientos. Y es importante darse cuenta de eso, que tú diseñas tu vida. Quiere decir que muchas veces no le hacemos caso a los pensamientos. No le hacemos caso a los pensamientos. Y los pensamientos son órdenes que le damos al cerebro. Tú entiendes que nuestra mente está 24 horas al día, non-stop, funcionando. Pero non-stop, lucurando ahí y elaborando pensamientos y pensamientos y pensamientos. Nosotros estamos de entrada durmiendo 8 o 9 horas diarias. Quiere decir que en esas 8 o 9 horas diarias desconectamos el consciente y se quedan como cuando se va el gato, los ratones andan sueltos. ¿No es cierto? Entonces, pues el subconsciente anda suelto, libre. ¿Entiendes? Para desarrollar, desarrollar cualquier... Y entonces en ese momento, en ese tiempo, se generan millones de esos pensamientos. Millones. Entonces después, no en balde, tú estás, tú tienes esta realidad física y tú dices, yo nunca pensaba en eso. Es un accidente y lo ves. Y ahí está, ¡bum!, grabaste la escena, fotografía. Fíjate que es increíble, porque no te has fijado que, no sé, en las autopistas o en tal, por el lado contrario hay un accidente, por aquí no hay nada y hay un tapón por los dos lados. Unos porque no pueden pasar y los otros porque quieren mirar. ¿No es cierto? Entonces, quieren mirar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Entonces van pasando y la policía, dale, compadre. No, espérate. Si yo hice la cola ahí, ahora tengo que mirar también. ¿O no? No me apure. Entonces vamos mirando y tal y cual. Estamos, foto. ¿Entiendes? Ahora después, eso, ¿entiendes? Le vamos dando vuelta. ¿Qué ocurre? Todo eso son órdenes. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo funciona la cabina de mando. Espérate que esta es la cabina de mando. ¿Cómo funciona la cabina de mando? Ustedes me han oído hablar un montón de veces de los enanos, ¿no es cierto? Bueno, pues a mí me encanta pues el tema ese porque muy rápidamente y muy fácilmente pues nos damos cuenta de cómo funciona nuestra mente. Muy gráficamente. Y por eso yo siempre pues se lo pongo, ¿no? El tema este de los enanos, una vez en una iglesia, en una escuela, un psicólogo hablaba a los niños de cómo funciona su mente. Y a mí me quedó tan gráfico y los niños lo entendieron. Digo, bueno, si los niños lo entienden, pues también, ¿no? Pues lo entenderán los adultos. Pero fíjate, yo le he añadido una segunda parte a eso que yo les quiero comentar. Un poco para ubicarnos en en qué importancia tienen esos pensamientos. Fíjate, yo he dividido, ¿te acuerdas de que tu mente está compuesta por millones de enanos? Millones de enanitos que están ahí en formación. Los otros días se me perdió el dato porque fíjate que me lo iba a aprender de memoria y me lo aprendí de memoria, pero se me olvidó. Pero creo que si tú pones a todos esos enanos uno al lado del otro, que son las neuronas del cerebro, ¿no es cierto? Uno al lado del otro, darían 3 veces la distancia de la luna a la Tierra. Ir, venir. ¿Qué te parece? Son un montón. Fíjate qué clase de ejército hay adentro. Entonces son millones de esos enanos. Entonces pues se dividen en dos. Yo lo quiero dividir en dos. Mira, para hacerte lo gráfico, se dividen en dos y son los archivadores y los ejecutores. Fíjate, tú fíjate que tienes un pensamiento, ¿no? El pensamiento entra por acá, ¿no? Entra y llega acá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
baja, y ahí hay un montón de gente, un montón de esos enanos, que están archivando pensamientos, nada más que archivan, O sea, ellos lo van archivando por, ¿cómo se dice eso? Por categoría, ¿no? Por categoría, o bueno, de eso, este cabe en esta categoría, abren archivos por categoría, ¿no? Entonces, pues ellos no entienden del bien y del mal, ellos están por encima del bien y del mal, Entonces llega un pensamiento y, oye, ¿dónde está el archivo de los dolores de no sé qué? Aquí están los archivos de los dolores. Entonces, pues está el archivo de, pues, ¿entiendes? De todas las cosas. Que el archivo de que no nos alcanza el dinero. Pues el archivo, aquí está el de que no nos alcanza el dinero. Entonces, pues aquí el archivo, todos los archivos, entonces ellos van archivando, y van archivando, y van archivando, y van archivando. ¿Te das cuenta? Entonces, por otro lado, están los ejecutores. Imagínate que hay un montón de archivos, y estos nada más que archivan y se ponen en la cola otra vez, para cuando le llegue volver a archivar. Porque los pensamientos llegan rápido. Eso es. Pero así, acuérdate que fíjate que tú estás ahora escuchando y estás pensando. ¿Por qué? Es bien sencillo. Tú escuchas a una, ¿cómo era? Yo hablo a una velocidad como de 300 palabras por minuto. Tú escuchas a 1500 palabras por minuto, o 1200, algo de eso. En la realidad es que tú escuchas 3 a 3 veces la velocidad de la cual yo hablo. Entonces te quedan 2/3 de tiempo para hacer otras cosas. ¿Me entiendes? Me escuchaste en 1/3 de tiempo y te quedan 2/3 para pensar en el grifo que gotea, para pensar en que no me llega el dinero, para pensar en lo que quieras. ¿Entiendes? Y todavía me estás oyendo, ¿Te das cuenta? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que los pensamientos llegan las 24 horas, inclusive cuando tú estás concentrado en algo, siguen llegando pensamientos. ¿Estamos? Entonces, pues hay una fila de enanos grandes archivando. Pero entonces después hay otra por aquí al lado, agarrando el archivo que más órdenes tiene, ¿no? El que más tiene para convertirlo en realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, pues así va la cosa. Por un lado llegan, se archivan, y por otro lado dice, vamos a sacar este que está grande. Entonces está pequeñito, pues nada, eso puede aguantar aquí, pues este es el más, a este hay que sacarlo. ¿Te das cuenta? Y así va funcionando la mente. Y así va funcionando la mente. Entonces, pues, ahora, ¿qué ocurre? Fíjate, sigue conmigo. Hasta aquí todo el mundo conmigo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Fíjate. ¿Qué pensamientos son los que tú generas? 2 tipos fundamentales. Lo que tú quieres y lo que tú temes. Ahí tú pasas el día entero. En esos dos, O sea que el archivo más grande va a ser o lo que tú quieres o lo que tú temes. ¿Entiendes? O sea, cuando tú temes algo, ¿qué estás? El día entero pensando en eso, ¿no es cierto? Pendiente, óyeme, y si me pasa ahí, joder, si me pasa, y las consecuencias de esto, y lo otro, y ¿me entiendes? Pensando y pensando y pensando y pensando, ¿no? Y le sigues pensando en lo que te va a pasar, y la desgracia que va a ser, y tal. Y después te pasa, y dices, lo sabía, ¿no? Lo sabía. Has conseguido el éxito. Pensaste en ello, y se dio. Y encima dijiste, lo sabía. Persona de éxito eres. ¿O no? Eres una persona de éxito. Porque los enanos no entienden. Y después lo malo es que dicen, coño, pensaste en eso un montón. Lo hice realidad. Y encima ahora te quejas. ¿No entienden? O sea, los enanos no se entienden. Porque ellos no saben y no alcanzan a ver que eso es malo. Ellos no entienden de malo y bueno. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Entonces, ¿dónde está tu control? Es bien sencillo, tu control. ¿Cuál es tu control? Que entonces tú tienes que generar más de los positivos y de lo que tú quieres que de lo que tú temes. Así de sencillo, eso es toda la historia. Y ahí está tu control. Si tú eres capaz de generar más pensamientos de lo que tú quieres
que de lo que tú temes, pues entonces los enanos, los ejecutores, harán realidad aquello que tú quieres. Porque tú siempre tienes éxito. Porque tú eres una persona de éxito. Ese que está pidiendo limón en la calle es una persona de éxito. Porque está donde él le dijo a sus enanos que quería estar. Así de sencillo. No es posible. Sí es posible. Es así. ¿Entiendes? Entonces, pues lo único que hay que cambiar es ¿qué cosa? De input. Ahora, ¿qué ocurre? El cerebro o los enanos, no, los enanos no, porque los enanos son los que archivan y tal. El cerebro necesita una materia prima para procesar, ¿no? Una materia prima para elaborar los pensamientos. Entonces, ¿por dónde entra la materia prima que él escoge? Por todos los estímulos, por lo que oye, por lo que ve, ¿entiendes? Y lo que oye, lo oye de lo que hablas, ¿entiendes? Por lo que sientes, esa es la materia prima. Entonces, en la realidad, yo no sé tú, pero fíjate, en España, la mayoría de las personas se acuestan con el telediario. ¿Tú te imaginas? Tú te vas a acostar y desconectas el consciente y dejas el subconsciente libre durante 8 horas. Quiere decir que el gato se va a dormir y los ratones están sueltos. Y entonces, ¿qué se le da de comida a los ratones para que estén 8 horas por ahí sin pasar hambre? Todas las violaciones que hubo durante el día, el resumen de las tragedias del día. ¿Te imaginas? Todas las violaciones, las desgracias, la crisis, el tal. No. Terminamos y nos sentimos una desgracia. Apagamos la tele y digo, bueno, mañana será otro día. Y entonces desconectamos el consciente y hay un menudo material que le dejamos para que las 8 horas elabore. ¿Qué es lo que tú crees que se va a elaborar ahí? ¿Lo que tú quieres o lo que tú temes? Lo que temes. Si no te queda de otra, no le da material bueno. ¿Te das cuenta? Entonces, espérate que no termina ahí porque te levantan por la mañana, y me da gracia en el hotel, cuando dice, ¿qué periódico le dejamos en la mañana? Ninguno. ¿Cómo? ¿Ninguno? Y usted no, yo no quiero saber lo que pasa. Si algo pasa grave, ya me avisarán. No te preocupes. ¿Te das cuenta? Entonces, lo ves por la mañana, cuando vas en transportes públicos y tal, la mayoría de las personas van leyéndose la prensa matutina, cuando el cerebro está más despierto, cuando está más, ¡boom!, la prensa. ¿Te das cuenta? Entonces, pues ahí empieza el día. Vas al trabajo y obviamente claro, si es lo que tienes más fresco. Entonces el otro viene con la misma noticia. Y viste lo que pasó y tal y cual. Viste lo de Raúl Salinas y la amante que le dijo y le dejó de decir. Y entonces llevó la carta a la prisión. Y entonces tal, y le grabaron un vídeo. ¿Entiendes? ¿No? ¿No es eso la comidilla de ahora? ¿No? Entonces, pues eso es... llegan, sí, tal y cual, no sé qué. Y en eso llega la hora de la comida. Y el telediario, las 3. ¿Entiendes? Y vamos de telediario en telediarios y tal y cual, ¿te das cuenta? Vamos a la oficina, cualquier oficina y nos sentamos en la sala de estar y están todas esas revistas ahí. ¿Entiendes? Y las hojeamos, entonces te dicen quién le puso los cuernos a fulano, a mengano, sutanejo, ¿te das cuenta? Ese es el material que le damos al cerebro para que coma y elabore, ¿no? Y elabore los pensamientos. ¿Qué pensamientos llegan? Negativos. ¿Me entiendes? Vamos a estar más inclinados a elaborar los pensamientos de lo que temes. ¿Me entiendes? Eso alimenta temores. Y entonces, pues te sucede en la vida, esas cosas te suceden en la vida, y ¿qué ocurre después? Tú conscientemente dices que soy un desgraciado. Nada más que me pasa todo lo malo. No, estás siendo una persona de éxito. Se está sucediendo exactamente lo que le está